en Romanos 9, versículo 1 al 16. Bien, vamos a leer la palabra del Señor. Verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne, que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de quienes son los patriarcas y de los cuales, según la carne, vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. No que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino que los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. Porque la palabra de la promesa es esta: por ese tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno, de Isaac, nuestro padre, pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios, conforme a la elección, permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. Se le dijo, el mayor servirá al menor. Como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere, ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. El Señor añada bendición a su palabra. Realmente, hermanos, esto, como oraba, es una doctrina que tenemos nosotros revelada en la Escritura, la cual nosotros confesamos, nos unimos a lo que los creyentes, ¿verdad?, han confesado a través de la historia acerca de lo que Dios ha decretado. En primer lugar, sabemos que cuando hablamos del decreto de Dios, nos referimos a que Dios desde toda la eternidad, por su propia voluntad, decretó en sí mismo todas las cosas. Eso es lo que debemos reconocer en primer lugar. Todo lo que está ocurriendo en este mundo y todo lo que ocurre en la vida de cada uno de nosotros y de cada persona en este mundo, todo ha sido decretado por Dios. Aquí es donde tal vez nuestra mente se queda, podríamos decirlo, limitada al poder entender cómo Dios en su gran sabiduría hizo esto. Pero eso es lo que nos lleva, por eso la confesión sigue un orden, en el cual antes de hablar del decreto de Dios, nos habla acerca del Dios Trino. Que conociendo ese gran Dios, al llegar a conocer acerca de su decreto, es como la consecuencia lógica de ese gran Dios. Él es todopoderoso y Él es soberano. Tristemente, como les decía, eso es lo que la iglesia ha confesado por siglos. Pero tristemente, en estos últimos 2 siglos, podríamos decir, ha prevalecido la idea de que Dios está al margen, de que Dios depende de lo que se conoce como el libre albedrío del hombre, y que Dios está esperando qué va a decidir el hombre para ver cómo va a reaccionar él. O inclusive también se coloca al mismo Satanás, que si él interfiere el plan de Dios, Dios tendría que reaccionar de alguna manera u otra.
Pero entonces no se presenta a ese Dios que ha decretado todo, sino que vemos más bien la idea de un Dios limitado a la voluntad del hombre o a la obra de Satanás también. Pero cuando nosotros vamos a la Escritura y vemos que la misma palabra nos dice que Dios, por su sabiduría, ha decretado libre e inalterablemente, o sea, que todo va a cumplir el plan de Dios. No va a ocurrir absolutamente nada que frustre el plan de Dios. Unos ejemplos que la Escritura nos muestra sobre esto y que la confesión toma como ejemplo, es el caso cuando los hermanos venden a José. Ellos querían deshacerse de su hermano, porque le tenían celos y envidia, porque su padre Jacob lo amaba más. Entonces cuando José llega donde ellos, que estaban pastoreando sus ovejas, ¿qué dice que ellos querían hacer? Querían matarlo. Pero Rubén, el hermano mayor, intercede y dice, no lo matemos, y lo tiran a un pozo. Pero después pasan una caravana de ismaelitas y ellos que dicen, vendámoslo, y así nos vamos a deshacer de él. Esa era la maldad que había en el corazón de ellos, lo que ellos querían hacer. Pero cuando nosotros leemos en Génesis 50:20, cuando después que ha muerto Jacob, y los hermanos pensaron, ahora José se va a vengar de nosotros, porque ya no está nuestro padre, ahora nos va a pagar lo que le hicimos. Y José les dice esto, en Génesis 50:20, vosotros pensasteis mal contra mí. Eso era lo que ellos querían matarlo. Dice, mas Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Al final ellos actuaron según su propia voluntad y según, podríamos decirlo, su carácter moral, que en ese caso estaba entregado al pecado porque querían matar a su hermano. Pero eso que ellos estaban realizando, estaba siguiendo, podríamos decir, en los medios secundarios para cumplir el decreto de Dios. ¿Y cuál era el decreto de Dios? Que José iba a llegar a gobernar en Egipto, con el fin de cuidar a su padre Jacob, a todos sus descendientes, guardarlo de peligro, de que otros pueblos los destruyeran, con el fin de traer la promesa, ¿verdad? Que es el Mesías. Pero entonces ahí lo vemos. Dios, todo lo que ocurre, aún en la maldad y en el pecado, Dios es soberano y todo sigue el plan de Dios. Por eso nosotros no nos debe entonces asombrar, como leemos en este pasaje, que Dios ha decretado entonces quién ha de ser salvo. Eso es lo que nosotros vemos en la Escritura. Y el pasaje que acabamos de leer nos dice que esa salvación no se basa entonces en lo bueno o malo que las personas pueden hacer. Porque ¿cuál es el punto? Ni siquiera los hijos de, en este caso, Esaú y Jacob, los hijos de Isaac, habían nacido. ¿Por qué dice? Para que no entonces se basara en las obras. Porque algunos, ¿cuál es la idea? Que tal vez en algún momento nosotros, algunos de los que estamos aquí, podíamos creer que se nos enseñaba erróneamente, que Dios vio hacia adelante en el futuro y que Dios vio que esta persona iba a ser en un momento sensible o iba a tener más apertura a las cosas espirituales y que iba a creer en Él, entonces por eso Dios lo elige, porque vio que esto iba a ocurrir. Pero aquí dice que no habían hecho ni bien ni mal, o sea, ni siquiera existían ellos cuando Dios decidió que Jacob era el que Él iba a escoger. Eso nos debe entonces a nosotros llevar a reconocer, si hoy nosotros hemos creído en Cristo, es porque Él desde la eternidad pasada decidió amarnos por el puro afecto de su voluntad. No había absolutamente, como el caso de Jacob, nada bueno. Y si nosotros evaluamos la vida de Jacob y la vida de Esaú, no había diferencia en ellos. Los dos eran malos, exactamente. No había uno mejor que el otro. Jacob, un suplantador y un engañador. Esaú, un hombre que se rebelaba a la autoridad de sus padres y se mezcló con mujeres de las naciones de Canaán. Entonces no había, para pesarlos, ninguno que nosotros pudiéramos decir que era mejor que el otro. Pero todo se basó según el decreto de Dios, por el cual Él eligió a Jacob. Ahora, hermanos, esto debemos nosotros reconocer que la soberanía de Dios, el decreto de Dios, no exonera al hombre, a nosotros, de nuestra responsabilidad ante Dios. Cada uno de nosotros es responsable de cumplir con lo que la palabra manda. Y hablando del tema de la salvación, ¿qué es lo que Dios manda a todo hombre en todo lugar?
a que se arrepientan. Esa es la obligación y la responsabilidad que tiene el hombre. Cada uno de nosotros, ninguno de nosotros va a poder llegar un día y alegar delante de Dios que si yo no me arrepentí fue porque Él no me eligió. Porque nosotros, Dios nos ha dado esa responsabilidad. Un ejemplo para aclarar esto puede ser, consideremos una persona que va a cruzar una calle y está el semáforo en verde. Si yo digo, la verdad es que Dios ya decretó que va a pasar aquí. Si cruzo o no cruzo, o si me atropellan o no, ya Dios decretó, entonces voy a cruzar sin fijarme. Y cruzo y puede ser que me atropellen o no. Pero ¿cuál es la responsabilidad mía de la persona? ¿Cuál es? De fijarme a los lados y ver qué es el color de la luz. Y yo cumplo con mi responsabilidad, que es esa. Y cruzo. Ahora, el decreto de Dios ahí va a ocurrir lo que Él ha establecido, pero hay una responsabilidad que está de mí. Lo mismo también, por ejemplo, en el caso de un matrimonio, para aclarar también la idea. En el caso del hombre, Dios le manda a cumplir su rol, ser el líder de su hogar, el protector, el que guía a su esposa, a sus hijos, al conocimiento del Señor, instruirles en la palabra. Esa es la responsabilidad de Él. Pero alguien podría decir, pero si Dios ya decretó que no me van a hacer caso y que este matrimonio no va a funcionar, entonces ¿para qué me voy a esforzar? Si ya Dios lo decretó. No. Su responsabilidad es cumplir lo que Dios ha mandado en la palabra. Nosotros no podemos depender de considerar que puedo saber el decreto de Dios para actuar. No, yo cumplo con lo que Dios me ha revelado acerca, en este caso, de mi rol, o el rol de los esposos, y Dios en su soberanía, que Él ya ha decretado cómo va a ocurrir esa relación, eso se va a llevar a cabo. Pero yo soy responsable de cumplir con lo que Él me ha mandado. Y en el tema de la salvación es exactamente igual. Dios manda a los hombres a que crean en Jesucristo, porque ha establecido un día en el cual juzgará a los hombres. Y eso es lo que cada uno de nosotros debe hacer. En el momento que la palabra es predicada, la responsabilidad suya y mía es ver nuestra condición delante de Dios. Si Dios nos está hablando de que hemos transgredido su ley, lo que Él demanda ahora es que nosotros nos volvamos a Él en fe y en arrepentimiento, que confesemos nuestros pecados y nos apartemos. Eso es lo que debemos cada uno de nosotros buscar. Pero ahí entonces nosotros vamos viendo cómo el decreto de Dios se está moviendo y gobernando todo lo que ocurre. Pero no nos exonera a nosotros de nuestra responsabilidad. La palabra de Dios dice en Jonás 2:9, la salvación es de Jehová. Pero alguien podría decir, pero el Señor no salva a todos. Mateo 25:46 dice que habrá algunos que cuando el Señor venga en su gloria, que habrán algunos que irán al castigo eterno y que los justos a la vida eterna. Los justos por la fe en Cristo. Pero entonces alguien podría preguntar, ¿por qué Dios salva a unos y a otros no? Que eso es lo que vemos en la Escritura. ¿Será porque son demasiados pecadores unos, demasiados depravados y otros no? Realmente eso no es lo que enseña la Biblia. 1 Timoteo 1:15, que en su momento vimos también con el pastor Alexander, dice, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales dijo Pablo, yo soy el primero. O la versión en inglés dice, de los cuales yo soy el jefe de los pecadores. O se podría traducir como yo soy el peor de los pecadores. Entonces Pablo está diciendo, Dios me salvó siendo yo el peor de todos. Entonces no es entonces que Dios eligió a unos porque no eran tan depravados, porque Pablo dice que él era el peor, era un blasfemo y un perseguidor de la iglesia. Entonces no es que Dios no salva a unos porque son muy depravados, porque vemos lo que Pablo era. Entonces, podemos preguntar, ¿será que entonces Dios no salva a algunos porque son de un corazón muy duro para ser salvos? Pero también, ¿qué dice la Escritura? Ezequiel 11:19 dice, les daré un corazón y un espíritu nuevo pondré dentro de ellos. Y dice, y quitaré el corazón de piedra de en medio de su carne y les daré un corazón de carne. Entonces alguien podría decir, Dios no lo salva porque tiene un corazón muy duro. Pero más bien a ese corazón muerto, ese corazón de piedra, Dios más bien es el que dice, voy a transformarlos en un corazón nuevo. O sea, le voy a dar vida. Entonces tampoco depende de eso. ¿Será porque algunos son muy obstinados y desafiantes al Señor? Pero aquí más bien también podríamos evaluarnos. ¿No éramos así nosotros, desafiantes a la autoridad del Señor, obstinados en contra de la verdad?
No vivíamos nosotros, como describe más bien el Salmo 1, en camino de pecadores y en silla de escarnecedores. Como dice Lucas 19:14, decíamos, no queremos que éste reine sobre nosotros. Y nos rehusábamos a su autoridad. Hubo un tiempo en el cual no queríamos venir a Cristo. Esa era la condición nuestra, de cada uno, en un momento. Ninguno quería ir a Él para tener vida eterna. Éramos obstinados y rebeldes. Entonces, pero tampoco no dependía de eso, porque si fuera sido por eso, ninguno estaría aquí, porque esos éramos nosotros. O como Job 21:14 describe a los hombres, dice, que dicen a Dios, apártate de nosotros porque no queremos el conocimiento de tus caminos. Y en el versículo 15 dicen, ¿quién es el Todopoderoso para que le sirvamos? Y dice, ¿y de qué me aprovecha a mí que ore a Él? Esos éramos obstinados, pensábamos de esta manera. Pero ¿qué fue entonces lo que cambió? ¿Qué nos llevó a reconocer que, como Pablo podríamos decir, somos el primero de los pecadores? ¿Y qué nos llevó a suplicar su perdón y la paz con Él? 1 Corintios, Pablo les dice en capítulo 15, versículo 10, les dice, por tu gracia, soy lo que soy. Salmo 110:3 dice, tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder. Antes no queríamos ir a Él, pero el salmista dice, pero un día nosotros como su pueblo nos ofrecimos voluntariamente. Filipenses 2:13 dice, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer, por su buena voluntad. Podemos nosotros reconocer es solo por el hecho de que Él es soberano y hace lo que a Él le place. Eso es lo que la Escritura nos revela. Nuestro Dios está en los cielos y todo lo que quiso, Él ha hecho. ¿Por qué salva a unos y a otros no? Él es justo y Él es soberano. Ninguno merecía la salvación. Eso es lo que debemos reconocer. Todos en Adán estábamos muertos y condenados. Ninguno era digno de acercarse a Él. Daniel 4:35 también dice, todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra. Y no hay quien detenga su mano y que le diga, ¿qué haces? Ese es el Dios de la Escritura. Pero como les digo, muchas veces esa idea del libre albedrío o de la obra de Satanás es lo que limita, o lo que a nosotros más bien nos lleva a tener una idea limitada de Dios. Inclusive en el libro de Apocalipsis, ¿qué es lo que leemos acerca del dragón, del falso profeta y de la bestia? Que a ellos se les permitía, ni siquiera tenían la autoridad de hacer algo en contra de la iglesia, sino que se les permitía. Entonces nuestro Dios gobierna y tiene autoridad sobre Satanás y sus demonios. Ahora, reconociendo esto y lo que Dios ha hecho en la vida de pecadores para conocerlo, podemos leer este pasaje nosotros sin tener la más mínima idea de que Dios ha sido injusto, como algunos señalan, que por qué salvó a unos y a otros no. Porque leer este pasaje en el versículo 9, perdón, el capítulo 9, y en el versículo 13 dice, como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Esto golpea el orgullo del hombre, que Dios está indicando que a este hombre, Esaú, Él lo aborreció. Porque ¿cuál es la idea que prevalece? Que Dios, hay una idea de solamente enfatizar el atributo de la misericordia o el amor de Dios. Y que al final Dios concederá la salvación a todos. Pero como les decía, hay pasajes en la Escritura, como el de Mateo 25:46, donde habla que habrán algunos que irán al castigo eterno. Entonces Dios fue justo, sabio y soberano al elegir solamente, en este caso, en el ejemplo que Pablo está presentando, a Jacob. Ahora en el versículo 6 y en el versículo 7, porque Pablo lo que está defendiendo aquí en el capítulo 9, hermanos, es que el plan con Israel no había fallado, porque podían decir, ahora a los gentiles es llevado el evangelio, y los judíos, de los cuales dice, era la promulgación de la ley, de donde venían los patriarcas, de donde vino Cristo, dice, ahora no son salvos. ¿Qué pasó? Entonces él dice, no, la palabra de Dios no falló, porque ahora aquí está el conocimiento más
pleno de la Escritura. No era una etnia lo que Dios iba a salvar, no era un Israel físico. Por eso él dice en el versículo 6, no que la palabra de Dios haya fallado. La promesa no falló, porque no era la etnia. Porque dice, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas. Eso obviamente se puede utilizar para refutar la idea del dispensacionalismo, ¿verdad? Que cree que Dios, hay dos pueblos del Señor, sino que era una sola, un solo Israel. El Israel espiritual que es la iglesia. Dice, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Ahora, hermanos, la Biblia enseña que Abraham tuvo otros hijos, aparte de Isaac, ¿verdad? Él tuvo otros hijos. Pero entonces él dice, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos. La promesa era por uno, por Isaac, no por los demás que él tuvo. Pero inclusive, por Isaac él dice, bueno, el versículo 7 dice, en Isaac te será llamada descendencia, y eso está en Génesis 21:12, también si lo quieren corroborar ahí. Sino que más bien dice que es por la fe. Más bien, cuando él continúa dice, en el versículo 8, esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. Y eso está o concuerda con lo que nos enseña la palabra en Romanos 2:28 y en Gálatas 3. Romanos 2:28 dice, pues no es judío el que lo es exteriormente. Dice, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne. Dice el versículo 29, sino que es judío el que lo es en lo interior. Y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. ¿Cuál es esa circuncisión del corazón? El nuevo nacimiento. Ese corazón de piedra que Dios ha cambiado por un corazón de carne, un corazón que ahora tiene vida, que en su soberanía Él, ¿a quién se lo concedió? A los gentiles. Tanto judíos que creían en la promesa, como a los gentiles ahora que Pablo les anunciaba el Evangelio. Si ustedes han recibido la circuncisión del corazón, le dice a los romanos, ustedes son el Israel de Dios ahora. Ustedes son hijos de la promesa. Ustedes son descendientes de Abraham. Gálatas 3:6 dice, Abraham creyó a Dios y le fue contada por justicia. Sabed, por tanto, que los que son de fe, estos son los hijos de Abraham. Los que tienen la fe en Cristo, en Gálatas 3 también dice, estos son los hijos de Dios. Los que tienen la fe. Pero ¿qué era lo que en el tiempo de Jesús él refutaba? Precisamente, que los judíos le decían que nosotros, por ser hijos de Abraham, tenemos un padre que es Dios. Le decían en Juan 8. Y Jesús les dijo, no, ustedes tienen un padre que es el diablo. ¿Por qué? Porque si fueran hijos de Abraham, harían las obras de Abraham. ¿Y qué fue lo que hizo Abraham? Creer en la promesa que vendría, que era él mismo, Cristo. Pero esos judíos, esos fariseos no creyeron. Entonces Jesús les dijo, ustedes no son hijos de Abraham. Ustedes dicen que son linaje de Abraham, pero no lo son. Son hijos de su padre, el diablo. Eso está en Juan 8, del 31 al 42. Entonces, esos son los ejemplos que Pablo está presentando en Isaac, y luego también utiliza el ejemplo de Rebeca y Jacob, cuando también elige a uno de los dos. Dice, porque la palabra, en versículo 9, Romanos 9:9, porque la palabra y la promesa es esta, por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno, de Isaac nuestro padre. Y esa es la verdad que vemos aquí en el versículo 11. Pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios, ese es el decreto, para que el propósito de Dios, conforme a la elección, permaneciese. No por las obras, sino por el que llama. Y versículo 13, como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. En Jacob Dios iba a cumplir la promesa. Iba a venir las 12 tribus de Judá, de su cuarto hijo. Iba a venir la casa del rey David, y del linaje de David iba a traer al Mesías. Aquel que iba a ser entonces la salvación de todos aquellos que él había elegido. Entonces, hermanos, eso es lo que hoy nosotros debemos considerar. Dios ha elegido a su pueblo, y vemos que él lo viene haciendo desde la creación.
desde Génesis. Y hoy en día Dios sigue eligiendo a su pueblo. Y Dios ya los ha elegido. Llega el momento en que se manifiesta a los que son de Cristo. Porque Él dijo, mis ovejas oyen mi voz. Ese es el punto. Si usted hoy ha acudido a Cristo es porque Él le concedió que usted escuchara su voz. Porque Él le dio esa gracia entonces para que respondiera al mensaje del Evangelio. El problema del hombre es un problema moral, que no quiere ir a Cristo para ser salvo. Juan 3, 19 al 20 nos lo dice. Y esta es la condenación, que la luz, Cristo, vino al mundo. Y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. ¿Por qué? Porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo, aborrece la luz. Y no viene a la luz, ¿para qué? Para que sus obras no sean reprendidas. El problema del hombre es ese, no quiere ir, y esa es nuestra condición. En un momento yo no quería acudir a Cristo. ¿Por qué? Porque entendía que me señalaba mi pecado y que la Biblia, porque eso lo vemos cada vez que compartimos el Evangelio. Las personas al ir mandamiento por mandamiento, algunos se sienten incómodos. ¿Por qué? Porque la ley lo que hace es mostrarnos nuestro pecado y nos reprende. Pero la Biblia dice que el mandamiento es santo, justo y bueno. Si la justificación fuera por la ley, se podría, pero no puede ser porque nadie la puede cumplir. Más bien Pablo dijo, esta ley es nuestro ayo para llevarnos a Cristo. ¿Por qué? Porque nos presenta que Cristo es el que cumple esta ley. Pero nosotros no podemos. Entonces, el problema del hombre al final es ese. No quiero acudir a Cristo porque me deleito en mi maldad. Me deleito en mi pecado y en lo que hago transgrediendo su ley. Pero ¿qué es lo que Dios llama al hombre? Tiene que acudir a Cristo. Si usted desea ser salvo, Jesús promete y Él dice, el que a mí viene, yo no le echo fuera. ¿Cierto? Esto es una verdad que Dios ha elegido, pero como les digo, esto va en la línea paralela con la responsabilidad nuestra. Se ve usted hoy como un pecador, como alguien que no ha vivido conforme a la verdad del Evangelio, conforme a los mandamientos del Señor. Si es así, nuestro ruego a usted es que acuda a Cristo. Él es un poderoso Salvador. Y así como Dios ha salvado a muchos de los que estamos aquí, que Él prometió, y eso fue lo que Él vino a hacer, dar su vida en rescate por muchos. Usted puede ser entonces de esos que Él vino a salvar, pero no siga en su condición rebelándose y siendo usted obstinado a la palabra del Señor, sino acuda a Él, y Él no le va a echar fuera, porque para eso Él vino, para libertarnos y destruir las obras de Satanás. Vamos a orar.